Pero ese es el debate que vamos a plantear hoy, como les estaba comentando, y tenemos ya conectados a el sociólogo Omar Cavero y también al precandidato al Congreso por Renovación Popular, Juliano Montalvo, a quien le damos la bienvenida. ¿Qué tal? Buenas noches, ¿cómo están? Buenas noches, ¿qué tal? Muy bien. ¿Qué tal? Un gusto, un gusto. Gracias por atender nuestro llamado. Quiero empezar primero con el señor Cavero y quiero comentarle primero cuál es la situación y cuál es un punto de vista con lo que acaba de pasar ayer con el Tribunal Constitucional, de no mencionar, de no especificar la incapacidad moral. ¿Cómo estamos en esta forma ahorita en la con el Tribunal Constitucional? ¿Cómo estamos en el ambiente para poder plantear estas cosas, no? Bueno, antes que nada, muchas gracias por la invitación. Muy buenas noches a ti, a Juliano, a toda la audiencia. Yo creo que el tema del cambio de constitución está claramente en la agenda. Lo que ha sucedido ayer con el Tribunal Constitucional lo que hace es confirmarnos simplemente que esta constitución tiene una serie de problemas y que no satisface ni siquiera a quienes la defienden, porque muchos de los que se han quejado, digamos, de que el TC no fallara o no quisiera resolver el asunto con la salida que finalmente ha prosperado en el tribunal, no están en contra de la Constitución. Solo que querían que el TC resolviera y en buena cuenta resolviera diciendo que estuvo mal vacarlo a Vizcarra. Pero incluso ellos también están planteando que esta Constitución tiene problemas. Entonces el tema constitucional ya está en la agenda. Y ahora de lo que se trata es de tratar de entender por qué esto tiene que estar en la agenda, por qué es que esto tiene que discutirse, y yo creo que la señal clara que ha dado la ciudadanía en este conjunto de manifestaciones de todos estos días, que han sido masivas, han sido increíblemente simultáneas en varias regiones, en varios distritos de la ciudad capital, con adhesiones espontáneas de la gente en sus ventanas, con cacerolazos, etcétera, es una señal muy clara, que es que este sistema político está en franca decadencia. Y hay que decirlo con claridad, está en decadencia. González Prado usaba expresiones más duras en el inicio del siglo XX que quizás podrían chocar ahora en televisión, ¿no? Como un cuerpo infecto, ¿no? Pero es eso, está corrompido el Congreso, la mayoría de partidos políticos, está corrompido el Poder Judicial, está corrompido el gobierno. Entonces hay un hartazgo acumulado de la población que dice que se vayan todos. Yo no he salido a defender a Vizcarra, no he salido solamente contra Merino, ni tampoco estoy satisfecho con que pongan a Sagasti, que porque habla más bonito que Merino, entonces ahora es mejor. Habrá un sector que de repente está más contento con Sagasti por su ilustración y que cita a Vallejo, ¿no? Pero el sistema político en general está en plena decadencia, en franca decadencia. Entonces, ¿cómo hacemos para que no termine robándonos la política, la vida, nuestra propia posibilidad de desarrollarnos como pueblo, un sector de políticos y un conjunto de instituciones que no representan ya casi a nadie? La salida es un quiebre constitucional por el lado de un proceso refundacional constituyente con el pueblo como protagonista. Y ese es un proceso popular constituyente que debe desembocar en una constitución. O sea, no es un asunto de juristas, de técnicos, ¿no? Uno puede traer un constitucionalista de una postura, otro de otra. Acá el asunto es de poder. Esta constitución del 93 es heredera directa de la dictadura de Alberto Fujimori. Hay que ser bien claro con eso. Okay. Y esa constitución es el soporte jurídico institucional de todo un armazón institucional que hoy está corrompido y que la población repudia. ¿Cuál es la salida? Cambiarlo. ¿Cómo? Con el pueblo organizado, en las calles, en procesos de discusión barrial, territorial, en un proceso popular constituyente en la forma de una asamblea que dé lugar a una nueva constitución y a un nuevo país finalmente, a refundar el país en el sentido que quiera la mayoría de la población. Ahora, señor Montalvo, ¿usted coincide con la posición de Omar Cavero en esta situación? Definitivamente no. Yo estoy defendiendo la postura de que no debe haber un cambio de constitución. Si bien es cierto, lo que el compañero Cavero menciona es obvio, la gente ha salido a protestar, ha salido a manifestarse en contra de un órgano, en contra de un montón de personas que no representan a nadie. Eso es lo que se escuchaba en las manifestaciones. Que se vayan todos, que no se quede Vizcarra, que no se quede el señor Sagasti que ahora está, que no se quede Merino cuando entró, que no se quede ningún congresista, que se vayan todos. Sin embargo, recordemos que hay todo un orden constitucional, hay todo un orden de leyes que nos dan las pautas de cómo se debe seguir este proceso. En ese caso, si nosotros seguimos un orden normal que dicta nuestra Carta Magna,
lo que sucedería sería lo siguiente, que la Constitución tendría que ser cambiada y reformada por aquellos mismos con los cuales no estamos conformes, ¿no? O sea, la gente quiere un cambio de Constitución, pero no se pregunta quién haría este cambio de Constitución. Tengo aquí la Constitución del 93, que es nuestra Carta Magna, la cual dice en el artículo 32, dice, consulta popular por referéndum, excepciones pueden ser sometidas a referéndum. 1. La reforma total o parcial de la Constitución, ¿no? Pero nosotros para someter a un referéndum, la misma Constitución tiene sus propias normas, porque la Constitución ha sido hecha para que pueda ser perfectible. Es obvio que la Constitución, como lo dice el señor Cavero, tiene muchos problemas, pero hay capítulos que son rescatables, como el capítulo económico. Ahora, sin meterme en eso, ¿cómo se tendría que dar esta reforma constitucional? En el artículo 206 dice, reforma constitucional. Toda reforma constitucional debe ser aprobada por el Congreso con mayoría absoluta del número legal de sus miembros y ratifica mediante referéndum. Puede omitirse el referéndum cuando el acuerdo del Congreso se obtiene en 2 legislaturas ordinarias sucesivas por una votación favorable en cada caso, superior a los 2/3 del número legal de congresistas. La ley de reforma constitucional no puede ser observada por el presidente de la República. Continúa, pero ya no es una parte importante. ¿Pero esto qué quiere decir? Que la reforma constitucional, ya sea parcial o total, tiene que partir de una de las comisiones, de la Comisión de Constitución, que la conforman congresistas de este Parlamento. A ver, estamos con el precandidato al Congreso que estábamos escuchándolo por Renovación Popular. ¿Quién está en contra de este cambio de Constitución? ¿No? Nos comentaba que siempre hay cosas que salvar de esta Constitución del 93 de Fujimori, ¿no? Por el lado económico, como siempre lo estaba mencionando, y muchos analistas lo ven de esa forma, ¿no? En cambio tenemos también al sociólogo a Omar Cavero, quien dice que está a favor de esta Constitución. Así que vamos a seguir escuchándolos. ¿Están ahí, señor Montalvo? ¿Sí? ¿Me escuchan? Sí. ¿Me escuchan ustedes también? Yo quiero plantearle una consulta así súper al grano, y es que, por ejemplo, el señor Cavero plantea que de una forma u otra el pueblo tenga una participación en este cambio de Constitución, ¿no? Sin embargo, yo coincido con usted en la forma en que si van a ser los mismos políticos que están en el Congreso que van a hacer el cambio de Constitución, o el próximo Congreso que también puede ser peor. Entonces, ¿cómo podemos asegurar? ¿Se puede asegurar una participación ciudadana para este cambio de Constitución que según plantea el señor Cavero? Claro, por supuesto. La Carta Magna, como lo estaba leyendo en el artículo 206, lo que propone es que se apruebe ya sea por 2 legislaturas sucesivas del Congreso o por una del Congreso y un referéndum. De no lograr las 2 sucesivas del Congreso con la aprobación mayoritaria de los 2/3 de los parlamentarios, lo que se hace es proceder a un referéndum. Un referéndum para cambiar toda la Constitución. Para cambiar toda la Constitución, porque en el artículo 32 lo contempla. Pero esto, ojo, tiene que venir, no es como que un ciudadano lo puede plantear, sino que tiene que venir desde la misma Comisión de Constitución, que lo conforman los parlamentarios. Entonces, hace este proceso, ¿no? Los parlamentarios, supongamos que la Comisión de Constitución sube al hemiciclo el pedido de cambio total de la Constitución. Pero ¿quién va a presentar ese borrador de Constitución? No somos nosotros la población. A nosotros no se nos va a preguntar, porque lo que tenemos que diferenciar es que existen 2 órganos, el órgano constituido y el órgano constituyente. El órgano constituyente somos todos los ciudadanos y los órganos constituidos son aquellos que nosotros hemos votado. Entonces, si le damos ese poder de hacer un cambio de Constitución a los mismos congresistas que no nos representan, estamos en lo mismo que nada, porque ahora el problema ¿cuál es? Que hay corrupción dentro de los órganos del Estado. Entonces, de alguna manera la Constitución les pone un límite, quizá puede ser mínimo, quizá puede ser pequeño, pero si nosotros le damos ese poder de cambiar la Constitución, le estamos dando un gran poder para que después la corrupción pueda ser mucho mayor. Yo diría que con este Congreso no sería conveniente un cambio de Constitución. Ok, señor Cavero, tenemos el punto de vista de Juliano. Yo quiero preguntarle, entonces, ¿cómo podemos asegurar esto, no? Tenemos los mismos políticos, si la agenda ahorita está en un cambio de Constitución, ¿cómo planteamos algo transparente? ¿Cómo planteamos algo beneficioso para todos? Sí, yo creo que el señor Montalvo ha expuesto de una manera brillante
una razón más de por qué este sistema político tiene que ser cambiado de raíz. ¿Cuál Porque es? si seguimos los planteamientos que señala Juliano, entonces lo que queda es la resignación. Es la contradicción completa de lo que supuestamente esta Constitución debiera garantizar. Si el poder constituyente son los ciudadanos, pero los ciudadanos estamos plenamente impotentes, amarrados de manos, sometidos a políticos en los que no creemos e instituciones en las que no creemos. Y la respuesta de estas instituciones es que debemos resignarnos y, bueno, aguantarnos nomás, o irnos del país, o tratar de esperar que haya algún congreso ideal. Estamos fregados. Es decir, ese es el problema. Ese es precisamente el problema. Por supuesto, ninguna constitución está hecha para ser autoabolida. Tiene su mecanismo de protección. Pero una constitución, y aquí es donde tenemos que salir de la mirada cuadriculada estrictamente jurídica, que hace que terminemos siendo acosados por fantasmas que en realidad son papeles y que son normas, cuando todo un pueblo quiere cambiar algo y las normas y los papeles son los fantasmas que lo acosan. Hay que dejar eso de lado. Y hay que tener bien claro que las constituciones son producto de pactos sociales que expresan a su vez relaciones de fuerza en la sociedad. ¿Por qué tenemos la Constitución del 93? Eso sería bueno que también lo pueda responder el señor Montalvo. Tenemos la Constitución del 93 porque hubo un golpe de Estado, un autogolpe el año 92, se pateó el tablero, se cambiaron las reglas de juego políticas, de facto, es decir, el gobierno de Fujimori pasó a controlar prácticamente todos los poderes del Estado, anuló toda oposición, persiguió al movimiento social, y entonces cuando ya yo le pedí a todos los contrincantes, digo, bueno, ahora vamos a jugar ajedrez de nuevo, pero ya te pongo en jaque. Y entonces el CCD que se formó, que en el año 93 dio lugar a la constitución que tenemos, era un CCD manejado por el Fujimorismo, que hizo la finta, pues, ¿no?, de un referéndum y ya, tratar de viabilizarlo, pero esa constitución fue producto de una dictadura. Entonces, ¿por qué tenemos que mantener ahora una constitución producto de una dictadura con candados puestos por esa dictadura cuando una ciudadanía que masivamente ha salido a la calle y que ha entregado la vida de dos de sus mejores hijos, de dos jóvenes que se han puesto al frente para tratar de defender lo que creían justo, ahora tenemos que resignarnos a que un puñado de juristas nos digan no se puede cambiar nada, cuando sí se puede cambiar? Se puede poner, por ejemplo, en una propuesta bien concreta que ya se ha puesto en la mesa, hay que discutirla, ¿no?, que es abrir una segunda urna en las siguientes elecciones generales, consultar a la población sobre la instalación de una asamblea popular constituyente y reformar las reglas de juego para que en esa asamblea popular constituyente se logre el principio popular, que es que sea el pueblo, las personas de a pie, no los políticos, no los congresistas. Eso está obsoleto en este momento y eso tiene uno que reconocerlo, no puede cegarse. Okay. Sea el trabajador, la obrera, el estudiante, el campesino, que puedan postular a una asamblea que sea paritaria, que sea plurinacional, que sea soberana y que dé lugar a una nueva constitución. Claro, eso no va a facilitarlo los de arriba, los sectores políticos de siempre. Van a trabarlo, todo lo que puedan trabarlo. Van a querer maquillarlo, ¿no?, darnos una constitución con parches. Eso tiene que venir de un proceso de presión popular, de movilización, de organización. Y esa es la principal señal, con eso comenzaba yo mi intervención anterior, que nos ha dado la población cuando ha salido masivamente. No ha ido a pedir por favor. Omar, ha salido a exigir que se cumpla la democracia, que es la voluntad popular finalmente. sí, yo quiero preguntarte, sé que estás a favor de que haya una nueva constitución, pero el tiempo, me refiero, hablas de las elecciones de las próximas elecciones. Sin embargo, hay gente que mañana va a marchar por ese ideal en la Plaza San Martín. ¿Qué es lo que dirías a esas personas? ¿Cuál es tu punto de vista al respecto? ¿Se debe hacer ya o tenemos que esperar a las elecciones? Hay que salir y hay que presionar y hay que hacer que esa presión se convierta en organización y que lleguemos al momento de la asamblea constituyente, cuando ésta se logre instalar, en un contexto donde no sean los grupos económicos y los grupos de poder de siempre los que terminen arrebatándonos la consigna. Entonces, yo quisiera ser ahí bien claro, ¿no?, llegar a tu audiencia con este mensaje. No estamos peleando, y aquí me incluyo porque no soy solo un sociólogo, yo tengo militancia activa y he estado participando junto con otros compañeros y compañeras en las luchas que se han dado. No estamos peleando por un cambio del papel de la Constitución, no es por cambiar este papelito y por redactar un artículo de otra manera. Estamos peleando por un cambio de las estructuras de poder en el Perú. Es decir, que deje de tener la última palabra un grupo chiquitito de políticos corrompidos que defienden intereses económicos, de grupos privados que se han apropiado del Estado, y que pase a ser la población, los peruanos de a pie,
los que tengamos la voz, la palabra y la decisión. Entonces, ¿cuál es el momento político en el que esto logra su clímax? Es una asamblea popular constituyente. Así eso hay que caminar. Y para eso hay que presionar por un referéndum, para eso hay que presionar para que, si ese referéndum gana, ese que va a ganar seguramente, no sea resuelto por políticos, por los partidos de siempre, para que en esa pelea lo que se discuta como contenido no haga que la CONFIEP ponga todo lo que quiera, haciéndolo ver como una renovación, sino que realmente tengamos derechos laborales plenos, tengamos soberanía económica plena, tengamos protección de la naturaleza, tengamos plurinacionalidad, tengamos finalmente un país que responda a lo que la población finalmente necesita, que no es lo que hoy día tenemos en el Perú. Ahora, señor Montalvo, yo le pregunto lo siguiente, ¿qué piensa respecto a la posición del presidente Sagasti de que esto no es una prioridad? ¿Y qué le diría también a los jóvenes que mañana van a marchar con esa consigna, algunos con esa consigna, algunos con una reforma? ¿Qué le diría a ellos? ¿Qué mensaje les daría mañana? Perfecto, yo estoy de acuerdo con la posición que ha asumido el presidente Sagasti, a pesar de que podamos tener una diferencia de ideas en ciertos puntos, coinciden en esto con él. ¿Por qué? Porque también, respondiendo un poco a lo que decía Omar, con mucho respeto, obviamente, no soy un derrotista, no soy alguien o yo no creo que la gente que opina igual que yo se resigne a decir no debe haber un cambio de constitución. ¿Por qué también no debe haber un cambio de constitución ahora? Según un estudio realizado por Ginsburg en el 2009, si no me equivoco, en promedio un cambio de constitución demora entre 14 a 16 meses. No va a durar este Congreso lo suficiente como para poder llevarnos a todos a esa nueva constitución. Definitivamente yo animo a todos los jóvenes a que sigan luchando por sus ideales, pacíficamente, obviamente. Si ellos desean salir a pedir una nueva constitución, están en todo su derecho, nadie se los puede prohibir. Pero lo que yo sí les llamo es a tomar conciencia de esta postura. ¿Es momento realmente para pedir un cambio constitucional teniendo una crisis económica, teniendo una crisis sanitaria primordial que debemos de responder? Hay miles de peruanos que están ahora tratando de luchar para salir adelante. Creo que un cambio de constitución no es el llamado ahorita, sino es podernos reactivar económicamente a todos nosotros. Recordemos también un punto importante. ¿Por qué queremos cambiar los aparatos económicos? Si los aparatos económicos, a diferencia de la Constitución del 79, con esta actual, podemos decir que nos han dado, según datos estadísticos que sacó el Comercio, si no me equivoco, en estas semanas, redujo la pobreza casi en 40 puntos desde el 2004, esta Constitución. Aumentó el presupuesto público en 400% y promueve la libertad de la iniciativa privada. Que eso es importante, ese ha sido el impulso para que económicamente el Perú pueda sobresalir en este tiempo. Entonces el capítulo económico es un buen capítulo, está redactado, está muy bien redactado. Es cierto que esto ha sido dado por el exmandatario Alberto Fujimori, sí, quien se le considera un golpista, quien consideramos un golpista, pero también recordemos que esta Constitución ha tomado figuras de la de 1979, cuando Belaúnde no solamente en un acto llamó a su partido para conformarla en algunos aspectos, sino que también, por ejemplo, pudo llamar a gente como Haya de la Torre, gente pensante, cuando en ese momento quizá los partidos políticos podían tener una diferencia ideológica, pero estaban unidos por el bien del país. En ese mismo contexto se toma ciertas figuras en la del 93 y el referéndum, que no se ha podido demostrar todavía si ha sido ilegítimo o no, si ha sido manipulado o no, le da una cierta credibilidad a esta Constitución del 93. Entonces también sería importante recordar eso. Yo no recomiendo un cambio de constitución actual, yo creo que se pueden hacer reformas constitucionales, porque es cierto lo que dice Omar, hay capítulos en los que quizá hay muchos vacíos, hay capítulos que le permiten mucho a los gobernantes, a los actuales padres de la patria, hacer lo que se les viene en gana. Pero también recordemos que al final ellos son nuestros representantes, porque vivimos en una democracia representativa. Por eso incluso yo estoy en desacuerdo cuando la gente sale a decir que uno de los cambios de la Constitución debe ser que a los parlamentarios se les exija títulos profesionales o se les exija doctorados, porque eso no representa realmente a la población. Cuando se habla del Parlamento Madre, por ejemplo, que se crea en Inglaterra,
este Parlamento está creado para que haya una representación delante del monarca de parte de la población. Entonces, si ponemos a cultos y doctos, ingenieros, médicos, o que digamos todos sean abogados y sean eruditos en la materia de la política o sean cienciólogos de la política, estaríamos excluyendo, sería una ley exclusiva para muchas minorías. Juliano. No tendríamos quizás representantes del sector de agricultura, del sector de minería, no tendríamos representantes de otro tipo de áreas. Si lo reducimos eso, incluso ingenierías, medicina, enfermería, sería muy excluyente. Ajá. Lo que sí se les debería de reclamar es una capacitación, ¿no? Que al congresista se le capacite en cómo funciona cada organismo del Estado, cómo debe desempeñar. Recordemos que el ex mayordomo, antes de salir de su cargo, dio unas declaraciones muy interesantes y dijo que un congreso se demora aproximadamente 2 años en entender cómo funciona el aparato estatal. Sí. Entonces, eso nos pone a pensar si deberíamos de reformar y pedirles títulos y nombres y de todo, que en realidad hemos tenido incluso mandatarios con grandes y ostentosos títulos profesionales, doctorados, maestrías, y al final también han terminado siendo corruptos. Juliano, eso quizá no es la solución. Yo quiero preguntarte, por ejemplo, ¿no? La calle habló cuando quisieron a Merino afuera. No vamos a entrar en el debate de que fue constitucional, inconstitucional, solo vamos a hablar más adelante. Pero la gente se hizo escuchar, la gente logró sacar a Merino. Y ahora van a ir parte de la población mañana a exigir un cambio de constitución. ¿Crees que se logre con esta presión social? ¿Crees que las autoridades de una forma u otra aflojen y digan, ya saben qué, lo vamos a hacer porque la calle lo está diciendo? ¿O cómo ves la figura? Yo no creo que se logre, no porque no se le escucha al pueblo, sino por lo mismo que ha manifestado Sagasti. No es una prioridad el día de hoy. Entonces, los mandatarios, los parlamentarios en especial, tienen que reconocer que nuestra prioridad tiene que estar en este momento en el tema de salud y en el tema de economía. Tenemos que reactivarnos, o sea, seamos conscientes que hemos caído todo lo que hemos construido a lo largo de estos años gracias a esta pandemia, ¿no? Y hemos perdido miles de vidas peruanas con mucho dolor, incluyendo los 2 jóvenes que han perdido la vida durante estas manifestaciones, pero también hay miles de peruanos que han muerto durante esta pandemia. Ok, Omar, ya para ir concluyendo, me gustaría saber tu opinión respecto a lo que dijo el presidente, ¿no? De que no es el momento, de que dejemos esto para el próximo gobierno. ¿Cuál es tu punto de vista respecto de las palabras del presidente Sagasti? Bueno, yo creo que confirma lo que ya varios veníamos denunciando, que la clase política va a tratar de presentarnos a un cambio de personas como un cambio sustancial. Y al final el mensaje que le están dando a la gente es hasta ofensivo, diría yo, ¿no? Es decir, hemos salido a marchar tanta gente, han muerto 2 jóvenes para cambiar a Merino por Sagasti, para que cambiemos a un Merino que no hablaba muy bien por un Sagasti que ahora lee poemas de Vallejo y es más educado. Era un cambio es decir, hemos salido a marchar por ese tipo de maquillajes. Es decir, el mensaje que está dando Sagasti es potente y hay que leerlo y retenerlo. Acá no vamos a cambiar nada. Aquí, como ha dicho también el amigo Montalvo, no es prioridad la Constitución. Y tenemos que ser bien francos con una cosa, ¿no? Y hablar ajustados a la verdad. ¿Por qué razón somos hoy día el país que ha sido más golpeado por la pandemia en un sentido sanitario, que tenemos la tasa de muertos por millón de habitantes, de acuerdo a algunos estudios, más alta del mundo, y los niveles de desempleo también más altos de la región, si éramos el modelo de América Latina? La razón es muy sencilla, que el modelo económico, que justamente se sostiene en el capítulo económico de la Constitución, que nadie de los sectores con poder hoy día quiere tocar, ese modelo económico nos ha llevado a este contexto. Claro, creció la economía, pero no creció por la Constitución. Creció porque había un precio de minerales altos, porque China estaba creciendo y compraba minerales. Como somos exportadores de cobre, vendíamos el cobre más caro. Cuando bajaron los precios de los minerales, la economía se desaceleró. Y la pobreza comenzó a subir otra vez y el desempleo comenzó a aumentar nuevamente. En todo ese tiempo de bonanza, 2001, 2014, yo pregunto a los obreros, por ejemplo, ¿les ha aumentado el sueldo? A los empleados públicos de bajo rango, ¿les ha aumentado el sueldo? Los campesinos están ahora
vendiendo mejor sus productos. Es decir, tenemos más acceso a la salud. ¿Qué es lo que ha pasado con la pandemia? Por ejemplo, Constitución, ¿eh? Se puede lucrar con la salud. No está prohibido constitucionalmente lucrar con la salud. Resultado, mucha gente muriendo en la fila de los hospitales y clínicas que realmente exprimían a la gente que entraba a esa clínica con cuentas que llegaban a ser de 200.000 soles, 150.000 soles, familias pobres que se endeudaban y veían morir a sus familiares, a veces porque no tenían plata para poder pagar la operación que seguía o el ingreso a UCI. Entonces, Sagasti, ¿para quién está jugando? ¿Para qué intereses está respondiendo, Sagasti, desde tu punto de vista? Bueno, los intereses de los que manejan el país ya hace 3 décadas de manera casi ininterrumpida, que son los grandes grupos empresariales. Se organizan, sabemos muy bien, en la CONFIEP, que es algo así como un sindicato de millonarios, ¿no? Que tiene capacidad de presión, que tiene capacidad de colocar ministros, que financian campañas electorales. Y esto yo no lo digo porque, el izquierdista, la fantasía de que los empresarios manejan todo. Hay evidencia judicial. ¿Por qué están presos los presidentes o expresidentes vinculados o prófugos vinculados con estos problemas de corrupción? Porque han recibido dinero de grandes grupos empresariales que son los que finalmente manejan el país. Los últimos años lo que hemos visto es a un Vizcarra que se peleaba con el Congreso, pero que a fin de cuentas seguía la misma línea económica de esos grupos empresariales. ¿Qué fue Reactiva Perú, por ejemplo? 60.000 millones de soles para salvar a grandes empresas con garantías, donde el 70% fue a grandes empresas, y eso era 15 veces más de lo que se dio como bono a las familias pobres que no tenían qué comer. Entonces, esos grupos empresariales quieren que todo vuelva a la normalidad. Y salió la CONFIEP a felicitar a Sagasti. Ya está diciendo Sagasti, tenemos que endeudarnos con cerca de 30.000 millones de soles. ¿Esa deuda quién la va a pagar? ¿La va a pagar Sagasti? ¿La va a pagar el Partido Morado? ¿La vamos a pagar todos los peruanos? ¿Por qué? Porque el dinero que tiene el Estado se ha dilapidado con exoneraciones tributarias, con apoyos financieros a grandes empresas, con corrupción. Eso es lo que tiene que acabar. Y yo creo que si la clase política no entiende esto, el pueblo se lo va a hacer entender. No es un asunto de juristas, no es un asunto de técnicos. Este país, así como está, no da para más. Tiene que cambiarse estructuralmente y la salida, ojo que la salida más moderada dentro del gran quiebre que podría haber en el país es una salida constituyente. Podría haber algo inclusive peor, si es que no hay la posibilidad de hacer reformas y de refundar de alguna manera el país que tenemos. Entonces, la salida constituyente, yo diría que la veamos con atención y que le digamos claramente a la población que tiene todo el derecho de que la democracia sea una realidad. Y esa realidad se va a notar en las calles, con la organización y haciendo que los de siempre dejen de manejar el país como lo han venido haciendo y que nos han llevado a la debacle que tenemos hoy día. Entonces, la prioridad, diría yo, es justamente cambiar esa constitución para cambiar el modelo económico y cambiar esa estructura de poder que le da todo el poder a los sectores económicos más poderosos y a los grupos corruptos en el poder político. Ok, ahora, Juliano, te veo una pregunta muy que nos están haciendo en las redes sociales, ¿no? Entonces, lo de ayer en el Tribunal Constitucional, de no mencionarse específicamente sobre la incapacidad moral, ha tenido mucho debate y algunas personas dicen, ¿saben qué? Lo que ha hecho el Tribunal Constitucional es lapidar, cancelar la Constitución del 93, dándole la razón y que hay unas vinculaciones de Blume con Arauz, salió un informe periodístico. ¿Esto no ha legitimado la Constitución, estas acciones, de tu punto de vista? No, yo creo que estas acciones que ha tomado el TC han sido bajo un contexto real que existe en nuestra Constitución, bajo un contexto de democracia, como vuelvo a decir, una democracia representativa. O sea, esta no es una democracia que ha venido un rey, o sea, un poder superior a imponernos algo, sino es una democracia que al fin y al cabo le hemos elegido todos nosotros, mal que bien, eligiendo mal. Entonces, yo creo que la manera en la que ha actuado el TC tampoco es una manera cobarde, quizá, como muchos la han catalogado, sino es una manera constitucional, ¿no? Es una manera real que está dada bajo una ley, que está dada bajo un contexto que nos gobierna. Como lo ha dicho nuestro compañero Omar, ¿no? O sea, tiene falencias, pero él mismo se ha dado la respuesta al final. Ha dicho, con reformas, esta Constitución nos permite exactamente esto, tener reformas en cada uno de los capítulos que creamos convenientes, según nuestros representantes, ¿no? Que podamos tener esas reformas, que el pueblo más bien lo que exija
es que este gobierno reaccione y sepa que la población necesita reformas en nuestra Constitución. Y para dar un ejemplo sencillo, las grandes democracias avanzadas no han subsistido por cambios constitucionales completos, como son el caso de Estados Unidos, por ejemplo, que tiene una de las constituciones más antiguas. Sin embargo, las poblaciones que recién están saliendo de un proceso, por ejemplo, de colonización, son aquellas que presentan estos cambios constitucionales, como Afganistán, Angola, ¿no? Bután, Burundí, ¿no? Timor Oriental, Kenia, Kosovo, y todas esas que se encuentran, por ejemplo, en el continente africano. Entonces, yo creo que el camino a un cambio total de la Constitución no es el camino correcto para llegar a una mejor democracia. Sin embargo, deben de darse reformas actuales que respondan al clamor de la gente, pero también bajo una conciencia de habernos informado, no solamente de lo que dicta nuestra Carta Magna, sino qué se interpreta y qué se necesita saber de cada punto. Como lo dije, por ejemplo, con el hecho de que se exige que los parlamentarios tengan doctorados, tengan maestrías, tengan estudios muy alturados, ¿no? Okay. Yo considero que sí. esta Constitución debe mantenerse, nos representa de alguna forma, pero como ella misma lo dice, entre líneas, es perfectible. Podemos convertir una mejor Constitución con reformas. Listo. Muchas gracias a las personas que están con nosotros, a Omar Caber, el sociólogo, y a Juliano Montalvo, precandidato al Congreso por la Renovación Popular. Ha sido una clase muy intensa. ¿Y quién dice que no se puede debatir un tema muy importante? Muchas gracias y gracias por estar a la altura de este debate que hemos hecho hoy en Hackeando la Política. Muchas gracias.